Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla organizada por el Museo del Estanquillo alrededor de esta gran exposición tan importante para nosotros que es Gilberto Martínez Solares. Ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, una exposición dedicada a este gran director de cine del siglo XX y que abarcó géneros tan diversos que van desde el melodrama hasta la comedia, cine de jóvenes y lo que, por supuesto, luchadores y lo que hoy nos ocupa, que fue uno de los directores de María Elena Velasco, La India María. Y Renato Camarillo Duque, que nos acompaña hoy y con quien estaremos conversando, fue el restaurador de este traje que estamos exhibiendo en el museo. Así que Renato Camarillo nos va a platicar acerca del proceso de restauración y también nos va a platicar acerca de su trabajo como restaurador y dentro del vestuario de cine. Un trabajo muy particular y en el que Renato se ha especializado en los últimos años. Así que quisiera dar la bienvenida a Elisa Lozano, curadora de la exposición, quien además pues, nos va a presentar el impresionante currículum de Renato Camarillo. Hola a todos, gracias Aldo por la presentación y muchísimas gracias Renato, te quiero dar las gracias públicamente por tu participación tan importante en la exposición, por tu solidaridad y por todo el trabajo que hiciste de recuperación y restauración y montaje de la pieza que vamos a darle un lugar especial hoy, que es el traje de María Elena Velasco, la India María. Me va a permitir leer algo de tu currículum, que es amplísimo, para que la gente te conozca. Renato Camarillo Duque es laboratorista, químico egresado del Instituto Politécnico Nacional y egresado de la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología. Renato ha participado en proyectos a nivel internacional muy importantes. Ha trabajado en exposiciones en Estados Unidos y Europa, ha impartido conferencias en Asia y Sudamérica, realizó la restauración de indumentaria y accesorios de Frida Kahlo en el marco de la exposición Las apariencias engañan, los vestidos de Frida Kahlo en el Museo Frida Kahlo en 2012, diseñó y ejecutó el proyecto de registro, documentación y conservación de la colección especial Dolores del Río en la Cineteca Nacional y además curó una muestra que fue maravillosa, que se llamó De la pantalla grande a la vitrina, los vestidos de Dolores del Río en 2015, también para la Cineteca. Fue conservador comisionado para atender lo relativo al movimiento, registro, traslado, montaje y conservación preventiva de la colección de indumentaria y accesorios para la exposición Cristóbal Valenciaga, presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos en el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara. En el 2018 realizó la curaduría y programa académico de la exposición Diego Rivera, Genio, Figura y Silueta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Y bueno, además es profesor en Centro y también tuvo una participación muy importante en la exposición de Kubrick en la Cineteca Nacional. Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar, querido Renato. Muchas gracias, es un honor, un privilegio y de verdad gracias de nuevo por tu generosidad y tu solidaridad con la exposición y te cedo la palabra. Ay, pues muchas gracias. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes, con el Museo del Estanquillo, que es uno de mis museos favoritos en la ciudad. Estoy siempre muy entusiasmado de colaborar y que las personas que amablemente nos escuchan puedan llevarse a sus casas pues un poquito del trabajo tan arduo que cada uno de nosotros hacemos desde la investigación, desde la curaduría, desde la gestión, desde la conservación, y creo que es muy importante compartirle a todo el público pues que una exposición es el resultado de los grandes esfuerzos de muchas personas que nos vamos sumando. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi Elisa Lozano. Aldo, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida.
Muchas gracias a ti por el tiempo y por tu trabajo y nos encanta esta colaboración que será la primera de muchas con el Estanquillo. Estoy seguro. Pues esta charla se titula El vestuario, conservación y significado y bueno, pues es en el marco de la exposición temporal El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, que tuvo a bien curar nuestra querida y reconocida Elisa Lozano, que además sé que ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho archivo, muchas cosas de verdad que se ha dedicado a esto y bueno, pues me siento muy honrado de poder compartir un poquito de esto que ha sido no solamente mi trabajo con el vestuario, con el textil, con la moda, la indumentaria, sino haber tenido la oportunidad de participar en la exposición atendiendo un vestuario muy significativo que va a ser el de la India María. Como primer aspecto que me gustaría resaltar, pues es el concepto de patrimonio cultural, que tiene que ver con todo aquello que es producto material del hombre, del ingenio y de la mente y de las manos del hombre. Se puede entender por patrimonio cultural desde un molcajete hasta un vestido de novia. Todo lo que cree el hombre es candidato a ser investigado, estudiado, comprendido, contextualizado, porque el patrimonio cultural comprende un conjunto de objetos producidos por el intelecto y la mano del hombre a los que la sociedad atribuye un particular valor. Esto constituye en sí mismo una herencia material y cultural del pasado hacia las generaciones venideras. Eso es lo que es significativo del patrimonio, que nos va a dar evidencia de nuestras actividades y va a trascender. Eh, Otro concepto que me parece muy importante resaltar en esta presentación es la de documento, que tiene que ver con una cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, con particular o especialmente del pasado. En esta imagen que observamos son unas sandalias egipcias hacia el 1550 de Cristo y puse esta imagen porque me gusta que podamos razonar, reflexionar sobre la importancia de estas piezas. ¿Qué podría decirnos este par de sandalias egipcias tan antiguas? Bueno, nos puede decir de qué están hechas, podríamos preguntarles quién las hizo, cómo se manufacturaron, a quién pertenecieron, qué persona la utilizó, de qué manera fueron conservadas. Mucha información alrededor de estos objetos que nos permite confirmar que un documento es un objeto que nos informa del pasado. Es algo que nos va a testimoniar un hecho. Y este también es parte del concepto del patrimonio cultural. Todo el patrimonio cultural entonces se vuelve documentos. Eso es lo importante. Aquí observamos un vestido también de la cultura egipcia que evidentemente fue confeccionado para una mujer de un estamento especial. Tuvo que haber estado en la élite, seguramente lo podremos comprender por la materialidad, por el tipo de trabajo que tiene, el diseño. También nos habla sobre el tipo de indumento que utilizaban en las altas o en las esferas faraónicas o ciertos aspectos que nos permiten entender, ubicar cuál es la procedencia de este objeto y la significación que tuvo entonces. También documento puede ser un bien inmueble, un edificio, en este caso las pirámides de Egipto, que nos va a hablar, nos va a relatar y nos puede contar sobre pues los hábitos de los egipcios, nos puede hablar sobre el sistema arquitectónico y de ingeniería de esos inmuebles, nos puede hablar de la tradición de los muertos, nos puede hablar sobre una infinidad de cosas que son la evidencia material de este hecho. En el caso de la indumentaria, de la ropa histórica que ha llegado hasta nuestros días, un ejemplo de ello para empezar a hablar sobre valores es el uniforme, por ejemplo, en esta imagen de Malala, que utilizó cuando este hecho trágico, pero que además desencadenó una serie de hechos históricos muy importantes, hasta la condecoración de Premio Nobel de la Paz a esta
mujer iraní, y es una evidencia material de ese hecho histórico. En contraste de esta imagen, podemos observar esta sotana que perteneció al Papa Juan Pablo II, ahora beatificado, ahora vuelto un santo, que fue un ataque que pasó en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde pues fue herido, pero tenemos esta evidencia histórica. Es una prenda sangrada que ahora tiene otros valores y se le reconoce otra importancia. En contraste, lo que quiero decir es, este tipo de prenda tendrá los mismos valores que esta, siendo textil, teniendo sangre ambas. ¿Cómo es que nosotros desde la conservación, desde la restauración, desde el patrimonio cultural, podemos hacer reflexión sobre estos objetos? ¿Por qué es importante guardarlos? ¿Por qué es importante preservarlos? ¿Qué carga histórica van a contener en su materia que vamos a transmitir al futuro? Con eso empiezo. La moda también tiene que ver con un importante hecho de la sociedad, con parte del estudio de la evolución de la historia del traje, de los hábitos de las sociedades en cada época, cómo se regía la moda, cuáles eran los materiales que se utilizaban, cuál era la innovación tecnológica, cuál era la característica principal del diseñador, cómo fue el intercambio comercial, cuáles eran los valores económicos de transacción, cómo funcionaban las casas de moda, cuál era la importancia de estas casas de moda en cada país, cómo ayudaban al desarrollo económico de cada nación. Una serie de información que nos pueden dar estos objetos a partir de su estudio. Y es precisamente esta razón lo que nos motiva a conservarlos. Algo muy importante que debemos de mencionar es que hay dos conceptos importantes que tenemos que destacar. Por una parte, el patrimonio cultural, como ya lo dijimos, y otra parte, el concepto de arte, que es una problemática que siempre ha existido, que es arte que no es arte. Pero en ese sentido debemos entender el arte en dos dimensiones, como actividad, que tiene que ver con el oficio artístico, es decir, el artista como creador, y el objeto producido, es decir, el objeto terminado, el objeto artístico. Aquí vemos, para ilustrar cada uno de ellos, a Picasso pintando el Guernica y el Guernica. Entonces, es importante distinguir estas dos polaridades. ¿Por qué? Bueno, pues el arte es un objeto y el objeto es un artefacto. Lo que consideramos objetos artísticos son hechos sensoriales perceptibles, con cualquiera de nuestros sentidos. Puede ser sonoros en la música, visuales con el cine, táctiles con un objeto material, olfativos, gustativos. Son el conjunto de la manipulación de nuestros sentidos, cómo nos llega a nosotros o cómo nos transmite a nosotros ciertos objetos y cómo nos vamos a acercar a esos objetos a partir de esos hechos sensoriales que nos permiten percibir. La artificialidad es una cualidad propia de este objeto artístico y que se distingue de un objeto material. Es decir, como algo que crea el hombre, que de por sí es patrimonio cultural, ¿cómo se vuelve artístico? Bueno, tiene que ver con la artificialidad. Es decir, que debe de tener una artisticidad o cualidad sobreañadida e intelectual sobre esta artificialidad. Los objetos artísticos se van a reconocer y a destacar por justamente lo destacado de su propuesta de diseño, de materiales, de actividad alrededor del oficio. Es por eso que la moda y el vestuario y el vestido lo tenemos que entender como un objeto artístico patrimonial, como un documento que nos va a dar información importante y relevante para entender un hecho histórico, ya sea la producción de una obra cinematográfica, la producción de una obra teatral, de una ópera, de un momento histórico importante en el desarrollo de la moda. Algo nos tiene que decir. Es por eso que esos conceptos nos van a permitir desarrollar la siguiente idea, que es la instancia. Los objetos deben
o según un teórico italiano llamado Cesare Brandi, se le reconocen dos instancias de estos objetos, la estética y la histórica. Por una parte, la idea de la belleza a partir del objeto material, con esas cualidades sobreañadidas a la factura del hombre, y la otra, la histórica, que nos va a hablar sobre el hecho que va a congelar en su materia. En este caso, vemos un ejemplo, el Dintel 24 de la zona arqueológica de Yaxchilán, en Chiapas, pertenece al templo 23 del clásico tardío y forma parte de las colecciones del Museo Británico en Londres. Esta pieza, que es más o menos de 1 metro por 80 centímetros, guarda información muy importante. Podemos observar en esta piedra pues una talla magistral, pero también podemos entender y estudiar ciertos hechos históricos como los cartuchos glíficos, la escritura, la talla, el arte, la proporción del personaje con respecto al otro. Podemos hablar sobre las cualidades materiales, sobre el hecho histórico que está representando un acto maya de sacrificio. Aquí la mujer se está pasando una cuerda espinada como un ejemplo de resistencia y fertilidad, pero también podemos estudiar el traje, cómo es el textil que ella viste, cómo es el tipo de joyería, qué contraste puede tener con la joyería masculina, el tipo de penachos. Tenemos Taparrabos y las sandalias que son fantásticas. Son fantásticas, que además tienen ciertos elementos propios de lo que actualmente se construye y se sigue utilizando. Eso es muy importante. En este caso, un ejemplo de textiles tradicionales de magdalenas, que bueno, pues son magistrales, que llevan una información espectacular en su... ninguno es igual, cada mujer u hombre que teje le imprime su vida, su genealogía, su iconografía, y eso es muy importante. Y justamente estos documentos, como el Dintel 24 de Yaxchilán, nos permite acercarnos a este tipo de prendas y conocimientos. Es por eso que se deben de conservar. Otro ejemplo maravilloso en tejidos, pues es el huipil, atribuido a la Malinche, que ha habido estudios sobre este traje. Históricamente no concuerda con este hecho histórico, pero nos permite entender, por ejemplo, cómo fueron confeccionados los hilos, cómo fueron teñidos, cuál fue el tipo de diseño que se utilizó, cómo se unieron los lienzos. Y en este ejemplo, en este ejemplar en especial, una firma del tejedor, que eso es muy poco común, una firma que evidencia la mujer que habrá tejido esta pieza, lo cual pues lo vuelve muy especial. En particular esta pieza que tiene plumón de pluma hilada, torcida, tejida, y que bueno, pues hace un diseño muy especial entre dimensión, iconografía. Aquí vemos unas águilas bicéfalas, todo lo que en conjunto este traje representa y comunica. En ese sentido, valoración es un ejercicio que implica un juicio de valor que se dispara en diversos criterios. Debemos reconocer que los objetos y los lugares no son por sí mismos lo que tiene de trascendente el patrimonio cultural. Son importantes por los significados y los usos que las personas asignamos a estos bienes materiales y por los valores que nos representan, individualmente o colectivamente. Las personas o grupos de personas que reconocemos estos valores determinamos su jerarquía e intensidad. Entonces, para nosotros puede ser significativo, poco o más, dependiendo del objeto que tenemos enfrente. Por ejemplo, la muralla china a lo mejor es más significativa para un chino que para un mexicano, pero reconocemos en esa estructura ciertos valores que nos permiten entender cuál es su trascendencia para la humanidad. Entonces, hay diferentes valores que podemos reconocer en los objetos, sea un objeto mueble o un objeto inmueble, o incluso en alguna actividad intangible como una danza o como alguna ceremonia. Podemos, entre
los principales mencionar, los históricos, los documentales, los tecnológicos, los artísticos, los históricos, pero hay una infinidad. Dependerá del objeto y del caso de estudio. En el caso del vestuario, de la indumentaria, principalmente debemos de reconocer la tecnología como una parte importante de la confección, hablando, yo pensaría que desde el siglo XIV hasta la actualidad. ¿Cómo fueron manufacturadas las telas? ¿De dónde procedían las fibras? ¿Cómo se generaron los hilos? ¿Cómo se tiñó? ¿Con qué se tiñó? ¿De dónde venían los tintes? ¿Cuáles eran las recetas para hacer los tintes? ¿Cuál era la maestría para la confección y la unión de telas? ¿Qué tipo de costuras se utilizaron? ¿Cómo eran las agujas? ¿Había máquinas que facilitaban este trabajo? ¿Cuáles fueron las soluciones del diseñador? En ese sentido, podemos ver en esta lámina la fotografía del vestido de Balenciaga del 55 y una radiografía. Esta radiografía, que en realidad fue una propuesta artística para la exhibición Balenciaga Shipping Fashion del V&A hace unos años, nos permite también revelar a los conservadores cuáles son las características de la estructura principal de un vestido. Por ejemplo, los corseletes, los aros que dan volumen, el tipo de botonaduras, pero en general se puede observar que la solución de este vestido para crear los volúmenes fue realmente la costura. Cómo fueron empalmadas las telas, cómo fueron generados los ribetes, cómo se dobló, cuál fue el tipo de corte de la tela. Esa solución que un diseñador como Balenciaga pudo otorgarle al vestido para generar una estructura de este tipo. En general vemos que el objeto es hermoso y que además es un objeto que tiene innovación tecnológica. Son valores que le reconocemos a esta pieza, no solamente su belleza y su estética, sino también la manera en la cual fue hecho, cómo fue terminado, cómo fue ensamblado. Una parte importante de la indumentaria, principalmente del siglo XX hasta la actualidad, son las etiquetas. Son esta evidencia que nos permite conocer un poco más sobre el objeto. ¿Qué talla es? ¿De qué tela fue hecha? ¿En dónde fue confeccionada? ¿Dónde se vendió? ¿Cuál es el número de serie de ese objeto? ¿Cuál es la firma? A lo mejor pudo haber sido de la casa Christian Dior, pero haber sido diseñado por Yves Saint Laurent en esa época de los 50, donde fue tan reconocido. En el caso, por ejemplo, de Madeleine Vionnet, ella firmaba los vestidos con una huella digital, aquí se puede observar, para evitar también la copia y los plagios. Es algo muy interesante que nosotros como conservadores, como restauradores, debemos de valorar, de ponderar, no solamente para asegurar que esa huella histórica permanezca en los objetos, sino también para saber leerlos y acercarnos a ellos. En este caso, por ejemplo, es una prenda de Pierre Cardin. Nos dice que había dos boutiques, París y Nueva York, que es talla 6, pero que fue hecho en Hong Kong y es de 100% poliéster. Toda esta información nos ayuda a contextualizar este objeto y a reconocerlo, a entenderlo mejor. En este caso, por ejemplo, un diseño 220 de Cristóbal Valenciaga, que nos dice que el diseño original fue largo, seguramente fue una adaptación de la mujer que compró este objeto, y eso también es muy importante, entender cuál era la raíz del diseño. En el caso de la indumentaria tradicional mexicana, pues los materiales que fueron utilizados, en este caso es una blusa de la Sierra Norte de Puebla, una blusa nahua, que fue utilizada pues en una época muy significativa. Aquí vemos que hubo uso, procedían de Europa, seguramente Checoslovaquia, pero nos ponemos a pensar cómo pudieron haber obtenido estas chaquiras de vidrio importadas. ¿Cuál fue la motivación para utilizar Shakira? ¿Cuál fue el intercambio comercial que hubo? Y además la representación iconográfica con el escudo nacional y el gorro frigio con la palabra libertad y la mandorla, que evoca ese momento histórico tan importante para México como lo fue la Revolución Mexicana y la iconografía religiosa que se representa en los bordados. Aquí, por ejemplo, vemos la camisa más antigua del mundo, que es la llamada camisa Parcán,
que está fechada hacia el 2800 a.C. y pertenece a una colección en Londres, pero que observamos los detalles de confección, de estudio del cuerpo, de la anatomía, y que es por eso que aquí en esta pieza principalmente reconocemos el valor tecnológico y el valor arqueológico y documental como principales, al ser un vestigio claro de esta actividad de esa cultura, del vestido. En el caso del vestuario de cine, por ejemplo, hay cosas que se vuelven muy icónicas, que están insertas en nuestro imaginario, como este vestido que fue utilizado para la película de los Locos Adams, que tiene que ver, el vestuario tiene que ver directamente con el uso de la idea de un guión, por ejemplo, de cómo se reinterpreta un guión, cómo va a darle vida ese vestuario al personaje. Son cosas que están unidas, que no puede tener una lectura distinta, sino que tiene que acompañar el vestuario al personaje y a la actividad que está haciendo ese personaje a partir de un guión. Es por eso que se vuelven tan representativos y tan icónicos, porque van acompañados. En el caso de la historia del vestuario, tenemos que mencionar a una mujer que fue pues pionera, que abrió la puerta al estudio del vestuario y al oficio mismo, que fue Edith Head, una americana, pues que trabajó toda su vida con el diseño de moda, con el diseño de vestuario, una mujer muy culta, muy capaz, que pues dedicó toda su vida a la historia del traje, a la confección, que además por ahí hay algunos estudios que se están realizando, tuvo un cariño muy peculiar por México y siempre fue una referencia desde aquellos primeros años del siglo XX para el vestuario y para el estudio del cuerpo a partir de la confección. Prácticamente por ella se abrió la categoría de vestuario en Hollywood y bueno, pues fue multipremiada, muy reconocida y creo que a la fecha debe de recordarse el nombre. Ella fue la inspiración para el personaje de Edna Moda en Los Increíbles, como pues una mujer de gran conocimiento, de mucha fuerza, fue una mujer muy culta y bueno, pues muy galardonada. Ella creó las propuestas para algunos de los vestuarios de Desayuno en Tiffany's, que recordamos por la maestral participación de Audrey Hepburn. Aquí vemos uno de los bocetos de un traje muy icónico de la película y la prueba de vestuario. Aquí está firmado al calce por Edith Head. En esta misma película colaboró con Messier Hubert de Givenchy para hacer uno de estos vestuarios que también se han vuelto pues icónicos de esta producción cinematográfica. Y en ese sentido hay piezas que se vuelven tan representativas y tan emblemáticas de una cinta como El Mago de Oz y estas zapatillas que además tienen una participación muy especial dentro de la historia y que se vuelven objetos de culto, ¿no? Como las zapatillas que mencionamos, que pertenecen a la colección del Museo del Smithsonian en Estados Unidos, que bueno, pues han generado pues mucha expectativa, mucha ilusión, porque pues representan a toda una generación. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre la inspiración. Se necesita realmente una documentación muy amplia, un estudio muy profundo del guión y de la dirección de arte y de la dirección de la película y del guión para poder generar una propuesta que sea lógica, que sea compatible con la historia y con lo que se quiere comunicar. Esta es la lámina 38 de una revista que se llamó muy famosa, Le Mode, que revela dentro de sus páginas un modelo de 1912 que era lo más avanzado. Esta lámina fue la que inspiró y este traje fue el que inspiró el diseño de Deborah Scott para Titanic, en esta escena al inicio donde vemos a Rose por primera vez llegando al barco.
en su auto lujoso y que nos habla de un traje de calle con un cierto tipo de luz, con un color contrastante dentro de toda la multitud. Son justamente estos elementos los que nos permiten entender, rescatar y valorar el oficio del diseñador de vestuario. Aquí del lado izquierdo podemos ver la toma fotográfica de las pruebas de vestuario y del lado derecho vemos una foto fija de la película, ya en el rodaje. Y aquí vemos el traje en una exhibición que se llamó Hollywood Costume Exhibition, que se presentó en diferentes ciudades en Europa, en Australia y en Estados Unidos, terminando con el LAGMA, en donde en conjunto se presentaron estos vestuarios que además pues, nos hablan de la historia misma del cine y de su evolución. En este caso, tenemos que rescatar que el vestuario en sí mismo pues cambió su valor, ya no cumple la misma función que cuando se confeccionó y cuando se utilizó para la película. Han cambiado estos valores porque también ha cambiado el hecho del traje mismo, dónde se guarda, cuál es su función, para qué sirve actualmente ese vestuario. Entonces, dependiendo de este contexto, va a ser el valor que podemos reconocer también en estos trajes. Otro caso, por ejemplo, El hombre manos de tijeras, que también marcó la historia de una generación, fue muy icónico y bueno, pues estos objetos como piezas de culto, ¿no? En México tuvimos la oportunidad de tener una exhibición que se llamó Gaumont, desde que existe el cine, una productora francesa pues muy añeja, que tiene grandes colecciones de vestuario de las películas que ha producido, y pues esto está totalmente inserto en nuestra memoria en los 90, de esta película El quinto elemento de Luc Besson, en donde este vestuario que fue diseñado por el reconocidísimo diseñador vasco-francés Jean-Paul Gaultier, pues nos hace una referencia de un personaje que además es entrañable, que fue Rudy Roth, y este traje que pues tuvo una vida trágica porque recordarán ustedes que en la película hay una escena de una explosión y de una bomba, entonces hay mucha adrenalina y este traje se rasga completamente, pues así nos llegó, así se guardó originalmente y así nos llegó a México para esta exposición, entonces tuvo que haber una restauración emergente en donde pudimos reconfeccionar ciertas partes, unir, rehidratar las flores, darles vida, volumen. Entonces fue un trabajo muy arduo, pero que valió la pena porque la gente quedó muy satisfecha de la exhibición, de observar estos trajes icónicos y en particular este de Jean-Paul Gaultier, que pues el personaje en sí mismo trascendió. Otro caso también muy importante e icónico pues fue el de la experiencia de trabajar con estos vestidos que son de las hermanas Grady, de la película El Resplandor, del director Stanley Kubrick, y vino a México afortunadamente en 2 ocasiones, la primera al Museo Marco de Monterrey y la segunda a la Cineteca Nacional, que pues cubrió una importante función para el estudio de este diseñador y su aportación para el mundo cinematográfico universal. Nos llegó en estos contenedores con cajas especiales en donde se asegura su protección y pues fue muy emocionante abrir estas cajas y observar por primera vez estos trajes, pero pues en el estudio que nosotros tenemos que hacer hay toda una serie de métodos en donde se hace un registro y documentación de la manera en la que están almacenados, el tipo de soportes que se utilizaron para su exhibición, su estado de conservación actual, y todos una serie de elementos que nos permiten hacer una propuesta que sea lo más adecuada para su exhibición, hablando de iluminación, de color de muros, de soporte, si es un maniquí, si es un soporte que permita ver desde otra perspectiva el objeto. Entonces, bueno, son ciertos elementos que nos ayudan también a
a generar estas propuestas y que se conserve el objeto. Nuestra principal tarea es que esos objetos se conserven y sean interpretados correctamente a partir de su exhibición. Así fue como quedó en Monterrey, con un muro blanco, respetando la disposición original de las hermanas. Otro caso, por ejemplo, en México muy icónico fue la exhibición de Guillermo del Toro, que fue en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y donde la casa productora Legendary nos permitió tener el vestuario. Un vestuario que está por demás decir, era bellísimo, inspirado en una época romántica muy importante para la historia del traje, porque fue justamente aquí donde los diseñadores comenzaron a hacer creaciones firmadas, a entender al cuerpo como un soporte modelable. Acuérdense que en esa época pues la ropa no se adaptaba al cuerpo, sino el cuerpo tenía que ceñirse a la silueta y a lo que regía, a lo que el diseñador, a la moda, a las indicaciones, a los caprichos del diseño actual, de esa estética y de la silueta. Entonces se volvió muy interesante acercarse a esta época a partir de este vestuario y conocer más de la película y de los personajes naturalmente a partir de la ropa. Entonces, en particular, este traje que fue pues muy emblemático, no solamente por el color, sino por esta larga cauda, que es pues muy protagónico, además en la escena en donde se utiliza, pues cumple una función muy particular, ¿no? Que es llamar la atención de este personaje que pues va a ser nodal para la trama y para el desenlace de esta cinta. Se trabajó con un largo equipo, con un equipo muy grande de fotógrafos, de diseñadores, de conservadores, y pues tuve la fortuna de poder estudiar este objeto, entender su composición, su silueta, cuál iba a ser el tipo de iluminación y por supuesto en este caso que fue una exhibición de cine de la mano de Eugenio Caballero que nos permitió tener pues, este acercamiento a la idea de las necesidades de la exposición de la película en sí mismo, cuáles eran los elementos que más destacaban en esta producción y cómo podíamos conservar esta idea en la exhibición, en la presentación de los trajes y cómo podíamos comunicarlo a la gente a través de la exhibición de esos objetos tan icónicos. Aquí otro vestuario de esta cinta, una tafeta de seda amarillo canario con este listón de seda negro que llegaba hasta el piso, de qué manera íbamos a exhibir estas piezas y cómo se iba a resaltar este tipo de mangas globo que son muy voluminosas o el detalle de este moño. Entonces son retos que vamos resolviendo conforme se va trabajando con ayuda de ciertos especialistas que nos permiten entender un poco más de la idea original del personaje y de cómo se desenvuelve en la historia. Pues bueno, el diseño y los diseñadores como parte fundamental de la historia. Aquí vemos a un Christian Dior, un vestido en moiré de seda, perfectamente acabado, pertenece a las colecciones del Instituto de Moda de Kioto, en Japón, y bueno, pues se conservan como grandes tesoros, y justamente en estos repositorios, en estos museos, se conserva pues una gran cantidad de piezas que nos hablan pues de la historia misma de la humanidad. En este caso, en soporte, otro diseño de Dior, pero en otra época contemporánea, un diseño de John Galliano, como el soporte mismo ayuda a relucir y a darle o a afianzar o a reforzar estos valores modernistas, futuristas, a este diseño. El soporte, el maniquí, pues va a ser fundamental para la interpretación de esta prenda, ¿no? Del volumen o de lo que se quiere dar a conocer. Entonces el maniquí para nosotros va a ser muy importante porque le va a brindar el volumen necesario, la silueta necesaria y también la actitud que quiere reflejar. El maniquí, hay diferentes tipos de maniquís y de diferentes materiales y de diferentes soluciones
por ejemplo, o respetando la silueta, las cinturas de cada época, y eso va a ayudarnos a conservar el traje. En algunos casos, esto es en Inglaterra, cuáles son las alternativas que se tienen para adecuar los maniquís al traje y a las necesidades del traje. Los materiales que utilizamos, que tienen que ser evidentemente neutros, libres de ácido, que respeten en todo momento pues la calidad y la conservación de los objetos. Aquí se confeccionó este maniquí para este corset que tiene una silueta muy particular y que debe de conservarse de esa manera. Otros maniquís que tienen esta apertura y estos ganchos para mover y adaptar la altura y la silueta de la cintura. Todos los mecanismos que nosotros utilizamos para poder generar el volumen especial dependiendo del traje que se va a montar. Cuál va a ser, por ejemplo, la distribución de las extremidades, cuáles van a ser las alternativas, por ejemplo, para colocar los brazos, la cabeza, si va a llevar un accesorio, joyería. Todo esto es algo que tenemos que estudiar para poder proponer el sistema de montaje. Aquí, por ejemplo, una pieza muy icónica de las colecciones del Palacio Galliera de París, y el tipo de maniquí que se utiliza para adaptar estas pequeñas cinturas. O el movimiento de los brazos, que no lastimen las mangas o los codos de la prenda, ¿no? En el caso de vestuario, bueno, pues incluso esto que fue el vestuario de Spider-Man, que se exhibió, tal cual se exhibió en Estados Unidos, cómo el maniquí ayuda a reforzar el carácter del personaje, como en una exhibición se debe de pensar en esta actitud. No sería lo mismo presentar el traje en vertical, en firmes de este icónico personaje, que justamente haciendo esta silueta, este ademán muy característico, ¿no? Entonces es una manera también de pensar de qué manera se va a reflejar lo que queremos decir, en este caso, de una exhibición de moda, de cine además. En el caso de México debemos de resaltar ciertas películas que han sido icónicas, que han acompañado la historia del cine, como La Mujer del Puerto, de Arcady Boetticher, del 34, una película que fue, pues bueno, pues muy importante, pues porque rompió ciertos esquemas en la parte del tema, de cómo se abordó el tema, y yo creo que está también dentro de nuestras principales películas en una época pues, donde había mucha efervescencia política internacional, pero que en México estaban haciendo un nuevo cine, un cine pues sonoro, un cine pues que se atreve a tocar ciertos temas, que además se va cocinando toda una imagen muy especial de nuestra identidad nacional. Y bueno, pues a La Mujer del Puerto cumple una función muy importante, y fue precisamente hace unos años, gracias a la generosidad de Diana Bracho, que sobrina de Andrea Palma, la actriz que interpreta a Rosario en La Mujer del Puerto, que dona este chal bellísimo a la Cineteca, que es el chal original de la película, y que gracias a esto en la Cineteca Nacional de México se empieza a reforzar el interés por amasar estas colecciones de vestuario de cine mexicano, en el entendido de que estas piezas pues nos van a revelar y va a conservar estos valores fundamentales de la producción del cine en México. Aquí hay una vista general del chal, que es una fotografía de registro, pero que en general se encontraba en muy buenas condiciones, con ciertos daños propios de la antigüedad de esta pieza, pero que además tiene significación por el tipo de tejido. Fue tejido por la abuela de Andrea Palma, entonces pues también tiene un lazo especial esta pieza para la familia y bueno, pues para la historia del cine. Hace unos años también Tolita y María Figueroa, vestuaristas, que trabajaron además en la primera película de Guillermo del Toro, Cronos, se
se percataron de que preservaban este vestido, que además fue de Dolores del Río, pero que utilizó 2 veces Liv Ullmann en la película Gaby, una historia verdadera de Luis Mandoki en el 87. Y también fue donado a los acervos de la Cineteca Nacional como un ejemplo de lo que se ha utilizado en el cine nacional. Y creo que es significativo porque de esta manera podemos ir estudiando un poco más sobre las propuestas de vestuario. También se donaron estas 2 piezas, justamente de Cronos, que utilizó Claudio Brook para su personaje. Y bueno, están realmente en buen estado, se guardaron en los acervos de la Cineteca Nacional. Este ejemplo del pantalón de Cantinflas, vestuario de Cantinflas, que se utilizó para la exposición en la Galería de la Cineteca, que fue el humor en el cine mexicano, una extraordinaria muestra curada por el Fisgón, que yo sé que es muy amigo del Museo del Estanquillo, un investigador muy serio, muy importante. Y que además tuvimos esa exposición también en el Estanquillo. También estuvo en el Actuamos como Estanquillo. caballeros o como lo que somos. Exactamente. Entonces, esta prenda fue también parte de esta exhibición y pues de un personaje también importantísimo para la historia del cine y de la comedia en México. Aquí en esta exposición, el traje de Tintán, que es de colección particular de la hija de Tintán y que fue complementada por ciertos accesorios para justamente darle la actitud propia del personaje. Y bueno, finalmente, para esta muestra de la que es materia de nuestro estudio y el pretexto que nos permite juntarnos, que es el ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, pues que fue pues muy importante para María Elena Velasco, ¿no? Que dirigió unas películas donde ella pues fue protagonista y que además cumple una función muy importante este personaje en la historia de México de aquella época. Y bueno, pues afortunadamente la familia conservó el primer traje de doña María Elena y llegó a nuestras manos este vestido, que fue el primero que diseñó la mamá de doña María Elena, con ciertos elementos del traje Mazahua, que era la idea justamente de la representación de la indígena en México, un vestido de una sola pieza, confeccionada en satín de color rosa mexicano y azul cerúleo, y cómo este traje llega a nuestras manos después de tantos años con evidentes deterioros de uso, de almacenamiento. Entonces, el acercamiento que tuve a estas piezas pues fue extraordinario porque pude conocer al personaje a través de este vestuario y de, por ejemplo, su proporción con respecto a la altura entre el huarache y el ruedo de la falda y todos los elementos que acompañan a este traje. Y fue muy interesante realmente acercarme a este objeto, documentarlo, medirlo, aspirarlo, hacer diferentes procedimientos para lograr su estabilidad material, algunos refuerzos en las telas, algunas costuras que estaban severamente dañadas, pero estudiar qué tipo de hilo íbamos a utilizar, qué tipo de puntada íbamos a utilizar, que respetara realmente la confección original, el tipo de planchado, si era pertinente o no lavarlo, con qué tipo de solvente, cuáles eran los sistemas y los métodos que íbamos a utilizar para poder atender esta pieza. Realmente fue muy interesante acercarse a este personaje a través del vestuario y pues reconocer los daños que tenía y hacer una propuesta que pudiera mejorar su conservación. Esta es la faja, es el ceñidor que lleva el conjunto, una pieza de lana con algodón más agua, teñido con, bueno, hay de los 2 tintes naturales y anilinas, que justamente se puede ver el deterioro de la transminación del color por humedad. Y bueno, pues cómo fue atendido esto, cómo tuvimos que ir aspirando y microaspirando ciertos elementos para proteger el tejido de la succión, por ejemplo, o cuando era oportuno colocar humedad
o cuando era oportuno planchar, por ejemplo, esto pues no pudo ser sometido a humedad porque vimos que evidentemente tenía pues alta sensibilidad a la humedad directa. Entonces son todos este tipo eh, de rasgos los que nos permiten hacer una propuesta, ¿no? De cómo se atiende cada vestuario. Este es el rebozo que siempre utilizó doña María Elena para acompañar al personaje, con ciertos deterioros de aberturas del tejido, fragilidad en las fibras, algunas roturas, algunos orificios que pues fueron atendidos para que no siguieran o no continuaran en la medida de lo posible estos deterioros. Entonces, accesorios, por ejemplo, contábamos con los collares del personaje y además nos permitió estudiar el traje tradicional y compararlo y contrastarlo con el del vestuario que teníamos, que conservamos. Entonces, ¿cómo fue concebido el traje originalmente por la mamá de doña María Elena? ¿Cómo fue confeccionado? Y si guarda alguna relación con el actual, bueno, pues nos comprobamos que efectivamente pues fue una reinterpretación del traje. Las mazaguas actualmente pues utilizan, dependiendo de la comunidad, dependiendo de la población, ciertos tipos de elementos deplizados, por ejemplo, en los delantales o los anchos y los largos de los fondos o del tipo de encajes, cómo se distribuyen los cuellos. Y entonces vimos pues en la evolución del traje indígena se conservan ciertos elementos, pero que han cambiado y que además se tomaron algunos elementos propios del traje Mazahua para construir el del personaje, pero que al final se debe de entender que era un vestuario de un personaje de cine o de televisión. Entonces, que debía de responder a ciertas necesidades, por ejemplo, de brillo, de color, también del sistema de ajuste. Las indígenas utilizan las jaretas para poder unir las faldas y los refajos a su cuerpo. En este caso, pues teníamos broches, botones, ciertos elementos que ayudaban a ajustar el traje a las necesidades del personaje. También pudimos eh, hacer ciertos tratamientos en los collares. Ustedes están viendo en este momento pues la limpieza de estos collares, como con mucho cuidado pudimos aplicar un poco de humedad, secar con un poco de solvente para favorecer la evaporación de la humedad y que no se opacara o que no se reblandecieran estos elementos de vidrio, de plástico, dependiendo del tipo de collar. Ustedes también pueden observar un poco de la limpieza que hicimos en los guaraches de piel, que además tenían pues mucha sociedad propia del contexto de su uso en el cine, o bueno, pues ciertos métodos de limpieza que se emplearon para eliminar la suciedad, el polvo acumulado a través de los años. Esto nos permitió, pues, regresarle cierto brillo a los elementos del traje, regresarle cuerpo, forma, que se ajustara con mayor fidelidad a la anatomía del traje, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la última prueba del montaje, en donde pues ajustamos la altura, por ejemplo, del delantal, del ancho de la cinta, donde colocamos y jugamos un poco con el rebozo, de qué manera doña María Elena lo utilizó. Nos documentamos perfectamente de este uso. Las fotografías y las referencias de cine pues, fueron fundamentales porque lo que queríamos no era vestir a una mazahua, lo que queríamos era representar el traje de doña María Elena en el contexto de la exposición. Y pues bueno, pues estas imágenes fueron muy importantes para esto. Entonces, cada uno de los elementos propios del traje, como empezando desde adentro, pues el refajo, el vestido, el delantal, la cinturilla, el ayate, el rebozo, los collares y los guaraches, todos estos elementos dispuestos de tal manera que pudieran
remitirnos directamente al personaje de la India María. Y ahora lo que podemos observar en pantalla pues es justamente este momento en el cual se viste al maniquí y además se traslada el maniquí de la sala a la vitrina. De qué manera pudimos distribuir el volumen dentro de la vitrina, esta espectacular vitrina cilíndrica que respeta en todo momento la estética del traje, que permite vernos alrededor, la silueta de los perfiles. Es una vitrina que también respeta con mucho cuidado pues, la intensidad de la luz, para proteger el color de los trajes. Eh, bueno, pues fue un trabajo muy especial, que además nos acompañaron los museógrafos, los técnicos de montaje, es todo un equipo que colaboramos para que esto pueda ser una realidad, los historiadores, la curadora que siempre nos acompañó, acercándonos a toda la información posible para entender cómo fue utilizado el traje y poder fielmente presentarlo para ustedes. Aquí vemos una imagen de cómo quedó finalmente el traje dentro de la vitrina, en un maniquí que se confeccionó especialmente para soportar este traje, un maniquí que tiene todo lo necesario para proteger la tela original del soporte museográfico. También se cuidó muchísimo la intensidad de la luz, como les comento, protegiéndolo de la intensidad y del calor y de todos esos agentes de deterioro que pueden dañar en algún momento el traje. Aquí en este espacio expositivo, pues que se acompaña al vestuario con los carteles de las principales cintas de la India María y además, evidentemente, donde participó de la mano de don Gilberto Martínez Solares y esta preciosa ampliación tras bambalinas, ¿no? Donde se ve justamente toda esta dinámica del trabajo, pues en un rodaje, los técnicos, la claqueta, la actriz ahí concentrada, donde además resaltan los elementos propios del traje que les presentamos. Otra vista de la sala de exposición. Renato, ¿y cómo debe ser idealmente la conservación, por ejemplo, de este traje de María Elena Velasco, en términos de cómo se debe guardar, almacenar para su ideal conservación? Pues justamente la conservación y la preservación de los trajes, hablando de indumentaria, debe de ser estudiada a partir de la naturaleza de la tela, de qué fibra es, qué antigüedad tiene, si tiene resistencia material, de qué está, cómo está unido, por ejemplo. En algunos casos, cómo está teñidas las telas nos va a indicar cómo deben de ser almacenados y cuáles son las condiciones del medio que deben de ponderarse para este almacenamiento. Eh, pero en este caso, bueno, por el tipo de traje que es, por su antigüedad, también por su importancia y por todos los elementos del conjunto, se ha propuesto que se guarde en una caja con diferentes niveles en donde todos los elementos puedan convivir y que no se dispersen, porque a veces pasa eso con los trajes que tienen muchos elementos que se pueden dañar o que se pueden perder o que se pueden confundir. Entonces, eso es idealmente para este traje como se tienen que guardar y además acostados. En este caso, pues los trajes son pesados, los collares son pesados, los guaraches son pesados. Entonces, para amortiguar y para evitar la deformación en vertical, como podría ser en un gancho, por ejemplo, si se guarda en un portatraje vertical, pues evitamos eso en una caja en horizontal, que se conserve de la mejor manera, idealmente, y bueno, pues cuidando ciertas cosas de monitoreo, por ejemplo, de fumigación, de sílica gel para la humedad que pueda contener una caja. Entonces, bueno, son diferentes, diferentes elementos lo que nos indica de qué manera puede preservarse cada traje. Bueno, finalmente les quiero presentar el caso de Dolores del Río, que tuve la oportunidad de trabajar en la Cineteca Nacional de México con una de sus colecciones, el de vestuario, que
pues forma parte de un gran volumen de objetos que pertenecían a la actriz y a su actividad cinematográfica que pues actualmente guarda nuestra Cineteca de México. Y bueno, pues como lo mencionó al principio Elisa Lozano, se hizo una exposición que se llamó Los vestidos de Dolores del Río, que se presentó en la recién inaugurada Galería de la Cineteca Nacional y que para con este motivo, con este pretexto, fue que se abrieron las cajas de los vestuarios de Dolores y se hizo una selección muy, muy especial. Principalmente la colección guarda diseños de don Armando Valdés Pesa, que fue el principal vestuarista de cine y de teatro de aquella época, un diseñador muy estudiado que hemos ampliamente investigado para conocer más de su ingenio creativo y bueno, que fue desde muy joven un amigo de confianza de Dolores del Río, que bueno, principalmente los vestuarios de cine pues fueron hechos por él, en donde participó Dolores y María Félix y muchas otras actrices. Se le confió a este diseñador pues la confección de este vestuario. Aquí hay un registro primario en los 90 de uno de los vestidos más icónicos, que es Flor Silvestre, la primera película en la que actúa Dolores en 1943 cuando regresa de Estados Unidos y que además es una película de Emilio Fernández, pues, con todo este imaginario postrevolucionario y mexicano que explota y que nos ayuda a tener presencia en el cine universal. Entonces seleccioné este traje porque me parecía muy importante en la carrera de Dolores y además pues la confección era impecable en una popelina de algodón y bueno, pues hicimos todo un estudio para también reproducir el cuerpo de Dolores con esta pequeña, brevísima cintura que ella tenía, jugando un poco con las alturas y haciendo un contraste entre el estilo de la película con el traje para que la gente pudiera maravillarse con el color vibrante de este azul, con los botones que eran de golondrinas y todos esos elementos propios del diseño que a veces pueden parecer sin importancia, pero que le da un acento muy especial al vestuario y al personaje, ¿no? Así fue como estaba cuando lo seleccioné, con el primer registro que se hizo y después cómo quedó con la restauración y con todos los procedimientos que se hicieron de intervención para poder lograr la recuperación de la estética de este vestido. Otro caso muy importante es el de María Candelaria, también de 1943, la segunda película que hace Dolores en México y con Emilio Fernández, en donde hace pareja con Pedro Armendáriz, pues, fue un compañero importantísimo para la carrera de Dolores en México, y bueno, pues el traje que se volvió pues también icónico, porque esta película fue embajadora de nuestro país y ganó muchos premios en el mundo, y bueno, pues el diseño también de Armando Valdés Pesa, con un vestido que está evocando a las indígenas nahuas de la zona lacustre de la Ciudad de México, y que se compone de un chincuete, que es la falda de lana, y de una blusa de algodón. En este caso, como en el caso del traje de doña María Elena Velasco, es un solo vestido, es un solo traje, pero que originalmente son dos elementos, la blusa, la falda, el ceñidor, el rebozo. Entonces, regresamos a esta idea de que son vestuarios que van a acompañar a un personaje y que en ocasiones podemos encontrar ciertas imprecisiones históricas. También se hizo un levantamiento muy preciso del estado de conservación, de los elementos que poseía este traje y cada uno de la colección y todos los deterioros que presentaba. En este caso, algunos deterioros que eran originales, por así llamarlos, que venían de origen, porque pues fue pensado para un papel de una indígena pobre en una zona rural, entonces pues necesitaba evocar eso justamente el vestuario y fue precisamente esto lo que nos permitió decidir conservar estos deterioros, es decir, no intervenirlos para no borrar esa evidente marca que el diseñador pensó e ideó para comunicar ciertas cosas del personaje, en este caso pues la pobreza del personaje.
Entonces se hizo un tratamiento especial, por ejemplo, los deshilachados que fueron a propósito, bueno, pues se fijaron con mucho cuidado para evitar que siguieran saliendo los hilos, o se lavó, se separó el algodón de la lana y se lavaron por separado, pues para preservarlo. Esto es el antes y el después de la intervención. Podemos ver que los objetos adquieren otra Los vida, colores ¿no? resaltan muchísimo. Los colores resaltan, ciertos elementos que nos ayudan a entender mejor el vestido, el traje en su justa dimensión. No obstante, que se rescató muchísimo el traje, para la exhibición tuvimos que investigar ciertos elementos porque en este caso en el registro de los 90 encontramos este ceñidor, pero que no correspondía a la cultura náhuatl de la zona lacustre de donde es el personaje, es más bien una faja Ralámuli del norte de México. No tenía nada que ver, pero venían inventariadas en el mismo traje. Entonces tuvimos que meternos a la investigación, vimos que en la iconografía no, María Dolores del Río en María Candelaria no utiliza una faja tejida, sino más bien una cinta probablemente de algodón que abraza su cintura. Entonces, necesitábamos estos elementos propios del traje, como por ejemplo el rebozo también que acompañó al personaje, que nos parecía fundamental para la lectura completa de María Candelaria. En esta foto de Tufik Yazbek también se ve los dos elementos, el vestido acompañado con la cintilla en la cintura y el rebozo de jaspe. Entonces lo que se hizo fue pues teñir una cinta de algodón al color del chincuete que pudiera contrastar y darle esa silueta que se necesitaba, y pedimos un rebozo de Tenancingo, de la misma comunidad de donde se consiguió, donde se utilizó originalmente el rebozo, a los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que además encontramos un rebozo de la época. Entonces pudimos acompañar este traje y tener todos los elementos para su libre y correcta lectura e interpretación. Así finalmente quedó la exposición, en donde se acompañaron, donde estuvieron exhibidos 6 trajes y donde estos elementos fueron ilustrados también con ciertas fotografías y otros elementos propios de la película o de la obra a la que perteneció y se utilizó el traje. Entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante también, donde el público pudo entender la dimensión del vestuario y de los elementos que constituyen al vestuario, y de cómo el vestuario es parte fundamental del cine y cómo es un eslabón de los muchos otros de la producción cinematográfica, ¿no? Que acompaña y refuerza pues al guión y a la dirección de arte, y todos estos elementos pues inciden mucho y recaen mucho en el personaje, ¿no? En el vestuario que el personaje utiliza para hacer su papel. Pues a grandes rasgos es lo que les quería contar. Muchas gracias por su tiempo. Qué padre, y sobre todo tomar en cuenta que el vestuario es vestuario. Lo que tú decías del artificio, y que es algo de lo que habla pues muchos teóricos, pero entre ellos los formalistas rusos y Severo Sarduy, que hablan del arte como artificio, y que no necesariamente estos vestidos son los que se puede poner un artista en un evento social, ¿no? O sea, son objetos que están hechos para la filmación, para esas condiciones que, no, que son muy particulares. Entonces, pues bueno, yo creo que fue una historia acerca del vestuario muy interesante, que muy pocas veces los que no estamos metidos en estos temas, pues muy pocas veces pensamos, ¿no? Así Querido que, Renato, perdón, gracias por tu súper brillante exposición, que siempre nos genera interés y fascinación, y obviamente es importante señalar, el vestuario es un elemento fundamental en la narración de una película, ¿no? Es un elemento que ayuda a contar la historia, es un elemento narrativo, es un elemento que, como dice
María Estela Fernández, la gran vestuarista del cine mexicano, antes de que el personaje emita una palabra, el vestuario ya te está contando quién es el personaje, quién es, un poco de su psicología, de dónde viene, de qué clase social, en qué región vive. Estamos en un lugar donde hace frío, donde hace calor. Te da una serie de elementos increíbles mucho antes de que se empiecen los diálogos, ¿no? Y que también nos habla acerca de la dirección. Quiero apuntar una cosa muy importante. Este vestido, como mencionó Renato, fue confeccionado por la mamá de doña María Elena Velasco, que era la señora Elena Fragoso, y llegó a nosotros gracias a la colaboración de Goretti Lípquez Velasco, que es hija de doña María Elena, y obviamente nuestra gran amiga Rosa Navarro e Iván Lípquez, que tuvieron la generosidad de prestárnoslo para la Y que es exposición. de 1965, ¿no? El traje. Sí, es de los primeros presentaciones que tuvo doña María Elena. Sabemos que ella, pues obviamente ella era bailarina, después empezó en el Teatro Blanquita, después llegó a la televisión y al cine con gran éxito. Y bueno, don Gilberto Martínez Solares admiraba mucho a doña María Elena por su talento, por su inteligencia. Don Gilberto decía que María Elena no tenía comparación, no tenía rival, solo ella y Cantinflas, por alguna razón inexplicable, nadie había podido llegar a ese éxito tan grande, ¿no? Que tenían como un género muy particular, ¿no? Y bueno, ella filmó 2 películas con don Gilberto, OK, Mr. Pancho y El que no corre vuela, y que fueron grandes éxitos de taquilla. Entonces fue una colaboración también muy feliz, muy afortunada. Y bueno, en otro orden de ideas, yo quería preguntarte, Renato, si alguien que nos está viendo es descendiente de algún actor, actriz o de algún diseñador o diseñadora de vestuario, tenga este tipo de objetos en casa y quisiera donarlos a alguna institución, ¿qué es lo que puede hacer? ¿A quién se puede acercar? Es muy buena pregunta, Elisa. Fíjate que afortunadamente muchas familias han sabido atesorar estos objetos, le han llegado a sus manos por diferentes circunstancias, pero hay que tener conciencia de que a lo largo del tiempo los objetos tienen ciertas necesidades, que el tiempo pasa y que naturalmente los materiales se van envejeciendo y cada vez es mucho más difícil conservarlos. Yo sí haría, aprovechando tu pregunta, Elisa, un llamado a la sociedad, a las personas que nos están viendo, al público que amablemente nos observa, a desprenderse de esos objetos que son parte de nuestra historia y entregarlo a las instituciones que tienen esa vocación precisamente. En el caso del cine, la Cineteca Nacional, que tiene una importante colección de vestuario, como les conté de Dolores del Río, pero hay otros elementos muy importantes del cine nacional. Eh, Pueden acercarse a estas instituciones que tienen el compromiso de la preservación de estos elementos vinculados al cine, en el caso del cine. En el caso del teatro, pues está el CITRU, otros, dependiendo del tipo de objeto que las personas puedan atesorar, pero que confíen que las instituciones van a saber almacenarlos, investigarlos, restaurarlos, exhibirlos y compartir esta historia a través de los objetos, sea un vestuario, sea un documento, un guión, eh, lo que lo que atesore la historia y que nos encarguemos de que se transmita, que aseguremos que se transmita hacia el futuro. Entonces, hay que llamar a las instituciones que tienen justamente ese interés. Yo creo que es como muy nuevo este interés por el vestuario cinematográfico en México, si lo comparamos con otros países como en Estados Unidos, que tienen ya una cultura de muchos años de conservación de este tipo de materiales. ¿A qué atribuyes, Renato, que aquí no tengamos eso? ¿Es ignorancia, es falta de interés, es falta de recursos, es falta de espacio, los elevados costos para su conservación? ¿Qué sucede aquí? Yo creo, Elisa, que a propósito de esto que mencionas, tiene que ver desde la época en la que inicia nuestro cine en México. Tú nos podrás contar mejor el crédito, por ejemplo, de los vestuarios en las películas.
Es algo que no se ve hasta avanzado el cine. ¿Cuándo empiezan formalmente a darse el crédito a los vestuaristas, Elisa, Pues más o en menos? los años 30. Más o menos. Pero hay, nos consta ahora por la investigación que estamos haciendo en nuestro libro de vestuario de cine mexicano, de diseñadores de vestuario del cine, hay cientos de películas donde se ignora al encargado, supervisor o diseñador del vestuario. Y películas de los años 50, 60, 70, que se omite el nombre. Es un oficio que verdaderamente ha sido muy ignorado y sobre todo a lo largo de la historia del cine mexicano y en la historiografía. Exacto. Te pregunto esto para contestar tu pregunta, porque sí que es verdad que me parece que es un problema desde el inicio. Es un problema en donde pues, el director y el fotógrafo tenían un gran trabajo, por supuesto, sigue siendo así, pero que había eh, 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 otras personas que se encargaban de los peinadores, por ejemplo, los maquillistas, los escenógrafos, que a lo mejor no tenían la misma proyección o la misma importancia de, eh, pues de estos como colaboradores, ¿no? Y es verdad que en la bibliografía, en los textos, muchas veces se omite el crédito de los diseñadores, incluso en enciclopedias especializadas de cine, no aparece el registro del vestuarista. Creo que el problema inicia ahí. Y después, cuando logran sobrevivir algunos ejemplares, porque el diseñador los conservó o porque las familias o los actores o las actrices tuvieron la oportunidad de guardar el vestuario, llegan a nuestras manos, pero no tenemos realmente un repositorio que pueda concentrar con exactitud, que tenga las condiciones ideales de almacenamiento, que tenga los especialistas que se necesitan para atender textiles, indumentaria, accesorios, que como ustedes comprenderán, manejar el volumen es muy difícil. ¿Cómo se deben de conservar esos objetos para que conserven todas sus características originales? Su color, su tridimensionalidad, sus accesorios, todo esto. Entonces, es una suma de cosas, por ejemplo, porque además son colecciones que tendrían que sumar a sus acervos más objetos. Entonces también es un problema de crecimiento. Y por supuesto que lo que se guarda se tiene que atender, que limpiar, que registrar, que documentar. Yo creo que también los recursos que se le dan a nuestras instituciones actualmente, que ha sido cada vez menor, se debe de hacer un llamado a entender cuál es la función de nuestras instituciones, sea que almacene video, cine, eh, documentos sonoros, vestuario, papel, dibujo, tiene necesidad de los objetos y nos cuesta. Entonces, creo que para contestar tu pregunta una suma de, de causas, de circunstancias que han hecho que se priorice la atención de otros objetos. Ahora que mencionas, fíjate que es interesante, por ejemplo, en los créditos, siempre se le da incluso a maquillaje y peinado, y a vestuario no. Y bueno, sería muy importante tener un museo en México especializado en vestuario, porque además el textil, que tú ahora nos hablarás un poco de eso, es muy, muy frágil. O sea, los textiles son muy delicados, es un material muy frágil. Exacto, pues es que es su naturaleza orgánica la que hace que tenga pues más susceptibilidad a los cambios climáticos, por ejemplo, al daño por la luz. La luz provoca decoloración, que además es un deterioro que se acumula y que es irreversible. No podemos hacer, si se descose podemos volver a coser. Pero Eso si te el iba a color decir, que deben estar en oscuridad total, ¿no? De acuerdo a lo que te comentaba que vi en el Museo del Fashion Institute of Technology. Exactamente, en algunas ocasiones, o por ejemplo, incluso hay algunos textiles más modernos o contemporáneos que tienen problemas especiales con el oxígeno o porque nosotros pensamos en un algodón, en un lino, en una seda, pero pensemos que ahora actualmente tenemos
otras telas, rayones, acetatos, poliéster, Fibras sintéticas. fibras sintéticas y regeneradas que no sabemos a ciencia cierta cómo se van a deteriorar porque tiene 50 años que se empezaron a utilizar o un poco más. Entonces, ¿cómo va a comportarse esa tela dentro de 100 años? ¿Cómo va a ser dentro de 200? ¿Qué necesitamos para poder mermar ese deterioro, para poder frenar y atender ese tipo de telas novedosas, modernas? Entonces, es algo interesante y en lo que hemos estudiado a lo largo del tiempo, poco a poco. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál es su vestuario favorito de qué película? Yo, por ejemplo, la otra de Gabaldón del 46 me impresionó. Ahí Dolores del Río, por ejemplo. ¿Cuál es la de ustedes? A mí me encanta, perdón, me encanta La diosa arrodillada, que es de Lilian Oppenheim, que nuestro querido Roberto Fiesco ahora está haciendo una investigación muy interesante sobre ella, que además era actriz, pero me gusta mucho por lo elegante y porque tiene un significado muy importante en la narración. Cada color, por ejemplo, hay un vestido increíble que trae María Félix, que es la mitad blanco y la mitad negro, pero eso tiene mucho que ver con la transformación del personaje. Perdón, Renato, que hablé yo antes que tú. No, por favor, a mí, Tú que bueno, eres nuestro invitado de honor, disculpa la descortesía. lo que a mí me ha gustado mucho siempre en vestuario es la película de Maclovia, que además de grabarse en Pátzcuaro, que es un lugar entrañable y precioso, el vestuario también evoca muchísimo de este personaje y del contexto en el que está. Es un indígena, pues purépecha, que usa grandes rebozos listados y una joyería espectacular que cada vez se ha ido perdiendo más. Tristemente, las mujeres en la localidad van utilizando menos este tipo de joyería, pero que unos collares que utiliza María Félix en esta película, preciosos de charales, con cuentas de coral, que bueno, sí era la película blanco y negro, pero tenemos en la Fundación María Félix ese vestuario en particular y que ves los colores brillantes de cómo eran esos rojos con contrastes en azules y estas líneas negras. Realmente me parece que es espectacular y cómo dignifica al indígena mexicano este vestuario bello y rico en materiales, en plata, en coral, en lanas, en algodones, en teñidos. Creo que siento una atracción muy especial por este vestuario. Pues muchas gracias, Renato, gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Aldo, por la Hemos invitación. aprendido mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues el vestuario también es un tema que te está ocupando actualmente una investigación, Elisa. Así es, acompañada por Renato y también un nutrido y grupo de especialistas en diferentes áreas como historia del cine, la moda, etcétera. Entonces, bueno, pues ya les iremos informando también. Mantendremos al tanto. Por supuesto. Pues muchas gracias, Muchas Renato. gracias. Y a todos los que nos hicieron el favor de vernos, los esperamos en el Museo del Estanquillo, que está en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, en Isabel la Católica 26, esquina Madero, y la entrada es gratuita, así que pueden venir a ver las veces que quieran, traer gente a esta gran revisión del trabajo de Martínez Solares, donde es imposible que no hayan visto al menos alguna película de Martínez Solares. Si no vieron Calabacitas Tiernas, seguramente vieron Blue Demon y El Santo contra los Monstruos, o seguramente vieron Las Psicodélicas, o seguramente Satánico Pandemonium, o El Camino de los Espantos con Capulina. Entonces, es una tarea que ha hecho extraordinariamente, ha llevado a cabo de manera extraordinaria Elisa Lozano, y una exposición que van a disfrutar mucho. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias.